¿Alguna vez te has planteado de dónde vienen las enfermedades? Cuando un médico te diagnostica una enfermedad, normalmente te indica que tienes tal diagnóstico. A veces entra a explicarte un poquito en qué consiste, pero nunca te explican por qué te lo agarraste. ¿Cuál es el motivo de que te agarrarás un virus, una bacteria, si es que fue una infección? ¿Cuál es el motivo de que se desarrollaron estos síntomas? En la sociedad en general muchas veces no se presta atención a este origen, a veces porque no se sabe, a veces porque simplemente no interesa. Se interesan en buscar tapar esos síntomas y no en profundizar en las raíces. Este es un primer vídeo de una serie de cuál es el origen de las enfermedades. He identificado por lo menos 6 causas de que se produzca una enfermedad. En este vídeo voy a hablar de las enfermedades genéticas porque es lo que yo más he estado experimentando. Si quieres que haga los otros vídeos, te pediría que me dieras un me gusta y me dejaras un comentario abajo para saber si hay interés en que grabe los demás, porque es un contenido un poquito diferente de lo que llevo haciendo en mi canal. A los 2 años de edad a mí me diagnosticaron una enfermedad genética y como tal los médicos dijeron que era genética, progresiva e irreversible. Eso lo tengo por escrito. Irreversible desde luego no ha sido porque estoy muchísimo mejor. Y me ha interesado mucho a lo largo de mi vida averiguar de qué forma podía mantenerme lo mejor posible. De ahí que me estuve formando y como ves en este canal me interesa mucho la salud a nivel natural y a nivel complementario, combinándola por supuesto con aquellas herramientas que nos ofrecen los médicos. Hablando de enfermedades genéticas, lo primero que querría señalarte es que el hecho de que tengas unos genes no te condena a tener unos determinados síntomas. Hay muchas personas que tienen genes de cáncer y no desarrollan enfermedad. Hay personas que tienen genes de fibrosis quística y desarrollan la enfermedad en diferentes grados. Por mi parte, fibrosis quística evidentemente es aquello que más he investigado. En la fibrosis quística se habla mucho de diferentes mutaciones y se supone que cuando tienes una determinada mutación tienes un grado de severidad en la enfermedad y una serie de síntomas, pero eso no concuerda con la realidad. Hay personas con la misma mutación que nacieron en la misma familia y que tienen una diversidad de síntomas o de severidad de la enfermedad muy grandes. Y me llamó mucho la atención que mi fisioterapeuta aquí en Suecia me contara que había personas que eran gemelos y que tenían aparentemente estilos de vida similares y uno de ellos estaba mucho más enfermo que el otro. Luego, los genes no son lo que más te predispone a tener una sintomatología. Luego, leyendo este libro, La biología de las creencias de Bruce Lipton, es absolutamente fantástico. Es un médico biólogo especializado en genética, en microbiología y un montón de cosas súper interesantes. Está explicando sobre epigenética. No sé si has escuchado este término, pero está explicando cómo los genes en realidad no nos están controlando, sino que son unos mensajes que nos están predisponiendo y que también interpretan las señales de lo que sucede en tu entorno para cómo tú te estás sintiendo. Es decir, si la membrana celular, que es en realidad el verdadero cerebro de la célula, no los genes, sino la membrana, según este doctor, está explicando el motivo del por qué. Es un libro fantástico, está en español, así que te recomiendo leerlo. Una cosa que está explicando en este libro es que la membrana celular está percibiendo qué pasa en el entorno, tanto a nivel real, por así decirlo, con la temperatura, los compuestos químicos o otros compuestos a los que estés en contacto, qué está pasando en tu entorno para así reaccionar, pero también cómo te sientes tú y qué estás pensando tú acerca del entorno. Si el sujeto, llámese una persona, un animal o una planta, tiene una percepción de lo que sucede afuera, reacciona de esa forma, aunque esa percepción no sea en realidad real, sino sea más bien energético, digamos, cómo te sientes, cómo piensas, cómo percibes tu entorno. Podemos teorizar durante días, semanas y años en este tema y quiero que este vídeo sea corto y conciso. Lo que te quiero dejar es con el mensaje de que aunque tengas un diagnóstico de una enfermedad genética, puedes influir en cómo se expresan esos síntomas. Hay muchos factores que van a cambiar cómo se expresan los síntomas, incluyendo la alimentación que hagas, el estilo de vida que tengas a nivel de cuánto ejercicio hagas, qué tipo de ejercicio hagas, cuánto estrés tengas en tu vida, la cantidad de descanso, tanto a nivel de relajación como de dormir que estés usando en tu vida y cómo te sientas. Las personas que se sienten animadas, alegres y que tienen esperanzas de qué hacer con su vida y esperanzas de qué hacer a futuro,
tienen mejor salud. Y el estar deprimido genera que estés inmunodeprimido, de modo que si estás con tristeza en tu cuerpo, va a hacer que tengas más predisposición a tener infecciones, caso que infecciones sea tema relacionado con tu enfermedad genética. Del mismo modo, se ha podido ver que las personas que tienen la actitud de tomar las riendas de su vida, de ignorar un poco la información negativa que les puedan estar dando y buscar soluciones y ser proactivos, y estar con el concepto de que su vida tiene un propósito y que están haciendo una contribución al planeta, van a tener mucha mejor salud. Y se ha demostrado en muchos ejemplos de personas que han tenido estas actitudes y han podido tener mejor control sobre su enfermedad. A lo mejor se han muerto más jóvenes que otra persona, pero han tenido mucha mejor calidad de vida y han vivido normalmente más años que otras personas en la misma situación. Por eso me parece extremadamente nocivo lo que hacen los doctores muchas veces de decirte estas son las estadísticas y no te crees falsas esperanzas de que puedas mejorarlas. Si tenemos algún médico en la audiencia, quería decirles que tengan en consideración que no se trata de dar falsas esperanzas al paciente, se trata de darle alguna esperanza al paciente. Recuerden, por favor, que existe el concepto tanto de placebo como de nocebo. Cuando estamos haciendo cosas con un medicamento que es falso, digamos un placebo, a veces hay resultados positivos y del mismo modo se ha demostrado que incluso un medicamento positivo, si piensas que no te va a hacer efecto, te hace un efecto neutral o adverso. Entonces, tengamos en cuenta lo del efecto placebo y el efecto nocebo y usémoslos porque podemos influir en cómo nos sentimos. No digo de darle falsas promesas a un paciente, pero digo de no machacarle sus esperanzas de futuro. Soy testigo de que a mí se me dijo que yo no viviría más allá de los 5 años de edad. Tengo 38. Soy testigo de que se me dijo que la capacidad pulmonar perdida no se ganaba, pues la he ganado. Entonces, sí se puede tener un diagnóstico de una enfermedad genética progresiva e irreversible, y será genética, pero en mi caso no ha sido progresiva y desde luego no ha sido irreversible. Si mi madre hubiera hecho caso a eso que le dijeron los médicos cuando yo tenía 2 años de edad, probablemente yo ahora mismo no estaría viva. Y si yo fuera una persona menos terca, menos cabeza dura, probablemente tampoco estaría aquí grabando vídeos de YouTube y viviendo la vida. Entonces, mi mensaje es que si te han dado un diagnóstico, busques de qué forma pueden tu estilo de vida, tu actitud, diferentes conceptos aplicarse para que tengas la mejor vida posible y posiblemente, aunque esos genes sigan ahí, que no estén trabajando activamente para deteriorar tu salud. Espero que hayas sacado un par de ideas que te hayan resultado útiles en este vídeo. En otros vídeos del canal vas a ver un poco los enfoques que yo estoy utilizando. Como ya mencioné, soy muy partidaria de buscar un estilo de vida lo más limpio posible, reduciendo la carga tóxica que estés ingiriendo, intentando respirar aire puro dentro de lo posible, comer alimentos lo más sanos que puedas, no es que sean, por ejemplo, perfecto, de vez en cuando meto la pata o me voy al McDonald's, también hago esas cosas, pero intento que sean excepciones de la regla, no mi forma habitual de vivir. Y para más ideas sobre esto, pues he estado desarrollándolo como técnica Tisha. Yo no soy médico, que conste, soy paciente, he estudiado coaching de salud integrativa y creo que podemos aplicar un montón de cosas para mejorar nuestro estilo de vida y mejorar cómo nos sentimos y cómo vivimos. Y a fin de cuentas, lo único que tenemos para vivir es el día de hoy. Entonces aprovechemos para vivir hoy de la mejor manera posible, intentando crearnos a futuro una vida lo mejor posible también para que lo que hago yo hoy esté teniendo un efecto positivo sobre cómo me voy a sentir mañana. De nuevo, si este vídeo te resultó útil, te invito a dejarme un comentario abajo para saber qué opinas al respecto. Esta querría ser una secuencia dándote algunas ideas prácticas, aunque evidentemente no te voy a poder solucionar la vida con ello, pero he estado investigando en qué aspectos otros hacen que nos predispongan a tener infecciones, a tener diferentes problemas de salud, qué es lo que hace que estemos receptivos a ellas, y me gustaría explorarlo en una serie futura de vídeos de este mismo tema. Si quieres que los grabe, por favor déjame un comentario abajo, déjame un me gusta. Quiero probar un poco si este es un tema que te gustaría que explorara. Y que conste que la parte genética es un poco la parte más difícil de darte un consejo práctico y sobre todo es difícil para mí darte un concepto general. La enfermedad con la que yo he estado experimentando es fibrosis quística, que es la mía propia. No soy experta en todas las enfermedades genéticas, pero sí que hay un montón de aspectos comunes que puedes tener en cuenta
en el caso de que tú o una persona de tu entorno tenga un diagnóstico de enfermedad genética. Y si te interesa suscribirte a mis emails en los que estoy planteándote un poquito cómo mejorar esos diferentes aspectos de tu vida, puedes ir a tecnicatisha.com, es acceso directo para suscribirte a los emails. Finalmente, como siempre debo decirlo, no soy médico, mis recomendaciones no están destinadas a que reemplaces el consejo de tus médicos. Utiliza siempre el sentido común. Me parece que la primera obligación que tenemos como seres pensantes es ser los dueños de nuestro diagnóstico, aprender lo más posible sobre qué es lo que genera esos síntomas, estudiar tu propio cuerpo, ser tu propio detective para averiguar qué es lo que hace que te pongas mejor, que te pongas peor, que lleves un diario de síntomas, qué haces, qué cosas estás haciendo cuando te sientes mejor, qué cosas estás haciendo cuando te sientes peor, y también evidentemente con un poco de perspectiva, porque algunas cosas se acumulan al cabo de varios días. Y también luego de haber estado en temporadas más largas, teniendo un buen estilo de vida, si haces una pausa y metes la pata, como dije, pues te quedas sin dormir y comes en McDonald's y haces varias otras locuras al mismo tiempo. Si ya te has estado cuidando, pues algún bache el cuerpo lo tolera, pero la cuestión no es estar haciendo baches todas las semanas. Y bueno, no voy a seguir alargándome porque ya se está haciendo un poco largo el vídeo. Espero que te haya resultado útil. Esta es una idea simplemente que se me ocurrió el otro día. Sentí que mi madre y yo tenemos una maravillosa ventaja luego de haber estado más de 30 años aprendiendo sobre técnicas de salud natural. Mi madre estuvo aprendiendo cómo orientar en salud natural y ha estado trabajando como maestra y como terapeuta. Por muchos años hemos estado viendo muchísimas personas con diferentes contextos de enfermedades y hemos podido ayudarlas en muchos sentidos. Entonces creo que tenemos una experiencia muy valiosa para compartir. Y dado que este canal de YouTube me permite llegar a tantas personas, pues quise aprovechar a hablar un poco del tema. Si has llegado hasta el final del vídeo, eres uno de mis fans más fieles, así que gracias por seguirme y nos vemos en el próximo vídeo. Aprovecha el día de hoy, sé feliz y disfruta la vida y comparte, porque todas las experiencias que estás adquiriendo y todo el amor que compartas es aquello que hace que la vida sea útil y es aquello que llevas después contigo siempre. Gracias.